¿Qué puedes hacer si los síntomas del Parkinson reaparecen antes de tiempo, antes de la próxima tableta? Por ejemplo, media hora antes, una hora antes, te sientes más rígido, tienes más temblores, tienes problemas con la marcha. ¿Qué podrías hacer? Ese es el tema de hoy. Te voy a enseñar técnicas farmacológicas que puedes hacer con la supervisión de tu médico. Imagínate que tú tomas la carbidopa, levodopa 3 veces al día. Por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Y notas que 30 minutos o una hora antes de la próxima tableta, tus síntomas del Parkinson como que reaparecen. Te sientes más rígido, más lento, más temblores. Y muchos pacientes también sienten más ansiedad y la sensación de que le falta aire o que alguien lo está apretando por el pecho porque la rigidez aumenta en la caja torácica y los pacientes se sienten como que alguien lo está apretando en el pecho. Eso quiere decir que está experimentando la reaparición de los síntomas o lo que llamamos en inglés el wearing off. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. Y déjame empezar diciendo que si tú tienes Parkinson, en algún momento vas a padecer de estos síntomas. Se pueden tardar 2 años, 3 años, 5 años o un poco más de eso, pero va a tener fluctuaciones. No quiero que te compares con otros pacientes porque cada paciente es distinto. Tú no vas a tener 2 pacientes iguales, siempre va a ser distinto. Estas son mis recomendaciones paso por paso. Vamos a empezar con la primera, que es el paso número 1. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte a ti mismo, ¿estos síntomas de reaparición, una hora antes, media hora antes, me están afectando mi función? Y si la respuesta es sí, te está afectando tu función, tus actividades del diario vivir, entonces tienes que hacer algo. Pero mucha gente lo que hace es esperar 15 minutos, 20 minutos, porque saben que a la 1 de la tarde le toca la píldora y no les afecta significativamente. Pero muchas veces sí. Entonces, si tú eres de esos que no te afecta, tú puedes tolerar estar off, apagado, 20 minutos, 15 minutos, media hora, pues entonces no tienes que hacer nada. Ahora, normalmente te va a afectar. Y cuando te afecta es cuando tú tienes que hacer algo. Y les voy a enseñar lo primero que tienen que hacer. Imagínense que ustedes, como dije anteriormente, toman la pastilla 3 veces al día. Y cuando digo la pastilla estoy hablando del fármaco que más común se utiliza y el más potente, que es la carbidopa, levodopa. Se toma 3 veces al día, normalmente uno empieza 3 veces al día. Y la dosis que normalmente se recomienda es 25 miligramos de la carbidopa y la levodopa es 100 miligramos. Normalmente eso es lo que uno recomienda 3 veces al día. Imagínense que a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde. Pero 15 minutos, 20 minutos antes y a veces media hora o una hora, ya tú te estás sintiendo mal, te estás sintiendo que necesitas como la gasolina. Y la gasolina me refiero a la levodopa. Y el carro o el vehículo es el cerebro. Entonces, si te está afectando, lo más fácil es aumentar la dosis, pero no la dosis individual, la frecuencia. Por ejemplo, si la tomas 3 veces al día, tómala 4 veces al día. 4 veces al día. Si tú te estabas tomando la píldora 4 veces al día y estás padeciendo de este problema, entonces tómala 5 veces. Añádale una tableta más al día. En otras palabras, aumenta la frecuencia de tus píldoras. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que hacer. Y es lo más fácil, lo más sencillo. Ahora, el paso número 3. Si esto no te funciona a ti, a tú aumentar la frecuencia de tu pastilla, de la carbidopa, levodopa regular, que aquí en Estados Unidos se le llama el Sinemet. No sé cómo se le llama en sus países. Entonces, puedes considerar cambiar a una formulación de levodopa de larga duración.
Y cuando me refiero a larga duración, me refiero a estos dos medicamentos que son bien caros, por lo menos aquí en los Estados Unidos son bien caros. Es el Ritari y el Cresont. Lo van a ver aquí en la pantalla, pero el nombre, no se preocupen mucho del nombre porque es que eso cambia de país en país, pero en Estados Unidos se le llaman Ritari and Cresont. Así se dice aquí, Cresont. Esos dos medicamentos tienen una combinación de una corta duración con una larga duración. ¿Ok? Es una cápsula bien sofisticada. Pero es bien caro. Bien caro. Yo siempre comparo esto con guiar un vehículo de lujo que siempre te va a llevar al punto B del punto A, pero hay menos baches, menos hoyos. Pero es demasiado caro su medicamento. Pero si tienes los recursos y tienes el dinero, esto es una opción porque te da aproximadamente un poquito más de una hora del tiempo on, del tiempo cuando tú estás prendido, que estás funcionando bien. ¿Ok? A veces aquí en los Estados Unidos, antes de tratar esos medicamentos tan caros como el Ritari o el Cresont, yo trato el Sinemet, que es la carbidopa levodopa regular, pero lo que le llamamos, y lo hago así porque ellos le llaman ER, que es extended release, pero no es realmente de acción prolongada. Aunque en algunos pacientes que tienen bastante suerte, le puede durar 1 o 2 horas cada dosis con esta pastilla. Nosotros le llamamos el Sinemet ER. Sinemet ER o el CR, que en sus siglas en inglés es Continuous Release. Es como que supuestamente acción prolongada, pero es bien errático. La absorción de este medicamento es bien errático. Por cierto, tú absorbes aproximadamente 70% de la levodopa con este medicamento. Y por eso es que yo rara vez lo uso, pero a veces lo tengo que utilizar porque es una opción. Es una opción cuando los pacientes están teniendo este problema. Y a veces lo utilizo por la noche, porque por la noche trabaja mejor. Especialmente esos pacientes que tienen problemas al dormir porque tienen un espasmo de la pantorrilla derecha a las 3 de la mañana. Eso se llama distonia cuando estás off, cuando estás apagado, que es bien doloroso. Y eso quiere decir que el cerebro, tu cerebro te está pidiendo la levodopa. Y te la está pidiendo, te está diciendo, dame la levodopa o te aprieto la pantorrilla. Entonces a veces estos medicamentos de acción prolongada, como el Sinemet ER, trabajan muy bien para esos síntomas nocturnos. A veces, porque el seguro me lo pide, el seguro médico me lo pide, que tienes que tratar el Sinemet ER, a veces se lo añado al Sinemet regular. Cuando digo Sinemet, estoy hablando de la carbidopa levodopa regular. Se lo añado. Imagínense que ustedes se toman la tableta 3 veces al día, la regular. Entonces le añado la ER, otra tableta a la misma vez. O sea que tomas una de cada una. Una tableta de cada formulación. Y eso a veces lo hago. Y funciona en algunos pacientes, pero no en todos los pacientes, porque no todos los pacientes son lo mismo. Muchos pacientes tienen problemas totalmente distintos y reaccionan a medicamentos totalmente distintos. No porque tu vecino o tu amigo le está trabajando esta pastilla, te va a trabajar a ti. ¿Okay? Eso no quiere decir que te va a trabajar a ti. El siguiente paso es, imagínate que tú cambiaste al Ritari o al Cresont, si tienes la opción, o le añadiste el Sinemet ER a tu régimen y todavía no está funcionando bien, todavía tienes estos periodos de estar sintiéndote
off, apagado, con muchos síntomas del Parkinson. Entonces vas a tener que añadir medicamentos. Y el primer medicamento que yo añadiría es lo que llamamos estos dos, pero el primero es el más barato, que se llama entacapona. Entacapona. Así mismo se pronuncia, entacapona. Este es de corta duración, dura 1 o 2 horas. Y lo que hace es, se tiene que dar con la levodopa, junto a la levodopa a la misma vez. Tú tomas la levodopa, la carbidopa, levodopa, y te tomas este medicamento entacapón. Y mantiene la levodopa más tiempo en tu cerebro trabajando. ¿Okay? Ese es el trabajo de este medicamento. Entonces, cada vez que, si te tomas la levodopa 4 veces al día, o 5 veces al día, tienes que tomarte la entacapona, 200 miligramos, a la misma vez. ¿Okay? Es bastante seguro este medicamento. Ahora, hay uno de larga duración, de acción prolongada, que es bien caro, bien caro. Es costoso. Y el nombre lo van a tener aquí en la pantalla, que se llama opicapona. Opicapona. Entonces, ese medicamento se toma una sola vez al día. Obviamente, si yo tuviera los recursos, y tengo Parkinson, tuviera los recursos, yo hubiera querido tener este medicamento de acción prolongada. Ese es el paso número 5. Vamos al paso número 6. Ahora, después que tú añadiste, ya trataste todo lo que dije anteriormente. Trataste la entacapona, o si tienes los recursos, opicapona, y todavía te sientes off, que esto no está funcionando bien. Bueno, esto es lo que puedes hacer. Puedes añadir otro medicamento más, pero el otro medicamento va a depender de tus de las otras enfermedades que tú tienes alrededor tuyo. ¿Okay? Por ejemplo, si tú padeces de fatiga, que es un síntoma bien común no motor en la enfermedad del Parkinson, yo añadiría como la primera opción después de tratar lo que dije anteriormente es estos dos medicamentos que lo van a ver en la pantalla, que es rasagilina, y recuerden que los medicamentos son bien difíciles de pronunciar en español y en inglés. No importa qué lenguaje, no sé por qué la gente que inventa los nombres los hace más difíciles de pronunciar. Yo no sé cuál es la idea de hacer eso, pero eso es lo que hay. Risangilina y selegilina. ¿Okay? Selegilina en español. Selegilina en inglés. Esos dos medicamentos que lo ven en la pantalla, la gente lo tolera bastante bien. Y cuando tiene fatigas, es el medicamento que utilizar porque, por ejemplo, la selegilina se metaboliza en anfetamina. O sea, eso quiere decir que te va a mantener más despierto. Supuestamente va a tener más despierto. Hay muchos pacientes que uno trata de utilizar este medicamento porque tienen fatiga y tienen otros síntomas, ¿verdad? Porque tienen Parkinson, pero no ayudan en nada en la fatiga, pero uno siempre trata. Asegúrense en que este medicamento se tome por la mañana, por lo menos la rasangilina se toma una sola vez al día por la mañana y la otra, selegilina, se toma 2 veces al día, una por la mañana y uno al mediodía. Porque si no, te puede dar insomnio, no vas a poder dormir. En algunos pacientes, no en todos los pacientes, pero en la mayoría de los pacientes van a tener problemas. Otro medicamento que puedes utilizar, especialmente si estás teniendo lo que llamamos en términos médicos disinicias, que esos son movimientos como si estuvieras bailando. Entonces, puedes tomar lo que se llama amantadina. Amantadina es un medicamento bien viejo, un medicamento que es un antiviral. Se utilizaba para la influenza, pero la gente se dio cuenta que los pacientes del Parkinson mejoraban con ese medicamento. Entonces se dieron cuenta, los científicos, que también tiene efectos dopaminérgicos y especialmente mejora las disinicias. Es el único
es el único medicamento que tenemos aprobado, que tenemos disponible para tratar la disinicia. Viene en corta duración y en larga duración. El de larga duración es bien caro, carísimo aquí, bien caro. Lo llamo GoCovery aquí. Entonces, si tú tienes distonia, que son cuando el músculo se contrae y tienes posturas anormales, se contrae anormalmente, tiene posturas anormales, que se ve eso en pacientes de Parkinson, o babeo, o temblor en reposo, y tienes también disinicias, y necesitas algún medicamento que te podría ayudar a estar un poquito más tiempo prendido, con tus síntomas controlados, entonces amantadina sería una opción. Ahora, ten en cuenta los efectos secundarios de este medicamento. Los efectos secundarios más comunes son problemas con la memoria, alucinaciones, hinchazón de las piernas, especialmente alrededor de los tobillos, y una condición que se llama lívido reticularis, que es una condición que la piel se pone como violeta, y especialmente cuando la dosis es por encima de los 200, o cuando desarrollas problemas renales y este medicamento se acumula en tu sistema. Por eso tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes se deshidratan por cualquier razón, van al hospital, están deshidratados y están tomando este medicamento y entonces tienen un fallo renal, que es común cuando uno se pone viejo, y se dan cuenta que están más confundidos, tu familiar se da cuenta que está más confundido, que tienes problemas con la articulación de palabras, que tienes como unos temblores, que no son temblores, lo que llamamos en inglés son unos movimientos mioclónicos, movimientos rápidos. Entonces eso quiere decir que tienes que bajar la dosis de la amantadina porque no se está eliminando. Acuérdense que este medicamento se elimina a través de los riñones. Entonces si los riñones no están trabajando bien, vas a acumular y vas a tener efectos secundarios de este medicamento. Y por eso tienes que tener mucho cuidado. Otra opción que tienes, que es la opción número 3, cuando quieres añadir otro medicamento, es los agonistas dopaminérgicos. Yo no soy un fan de este tipo de medicamentos por los efectos secundarios. Ahora, si tú tienes una mujer joven que no pese mucho, imagínate que sea una mujer joven de 40 años que pese 115 libras. Obviamente estamos hablando del Parkinson, que tiene Parkinson, historial de depresión, que tiene síndrome de las piernas inquietas y que no tiene historial de adicciones o conductas compulsivas, pueden tratar este tipo de medicamento. Es una opción. Yo no soy fanático de este medicamento, pero todavía tiene un rol. Y estamos hablando de medicamentos como el pramiprazol o el parche de la rotigotina. Nupro, lo que llamamos aquí el Nupro. El parche de la rotigotina o el pramiprazol. Y hay muchos más, pero esos son los más que yo utilizo. El parche de la rotigotina es bien caro aquí. Bien caro. Pero el pramiprazol no. A menos que utilice el de larga duración, que va a ser más caro. Ahora, si el paciente tiene historial de adicciones, compulsiones o se queda dormido durante el día, que eso es bien común en Parkinson, o tiene edema, que es hinchazón de las piernas, esto no es una opción para ti, porque va a causar más problemas. No usa este medicamento. ¿Okay? Yo no voy a hablar de otros medicamentos que también están disponibles porque por la sencilla razón de que son demasiado caros y los beneficios no son tan drásticos. Estamos hablando de este medicamento que lo van a ver en la pantalla, que se llama el estradifelina. Otro medicamento, como la mayoría de ellos, que es bien difícil de pronunciar. Este medicamento reduce el tiempo off, el tiempo apagado diario por casi 1 hora. Es bastante seguro, pero puede causar alucinaciones.
Es una opción, pero es bien caro. Medicamentos que yo no utilizo ahora mismo en el 2025. Yo no utilizo estos medicamentos. Es lo que le llamamos el Artane o la benztropina. Artane o la benztropina. Van a ver los medicamentos aquí, que es la cogentina, o que llamamos en inglés cogentin, aquí. Esos medicamentos yo no los utilizo porque esos medicamentos son anticolinérgicos bien potentes. Y aunque disminuyen el temblor, eso sí, disminuyen el temblor, pero los otros síntomas no los mejoran para nada. Y lo que pasa es que afectan la memoria en muchos de los pacientes, especialmente cuando tú estás por encima de los 60 años. Esto no es un medicamento para ti. Yo lo podría utilizar, y por cierto, yo no puedo decir que lo podría utilizar, pero tuve un paciente que vino a mí, que vino a consulta, y estaba en este medicamento, y todavía está en este medicamento porque le funciona a él, pero yo le hemos bajado la dosis significativamente. Pero es un paciente de 45 años, que es un paciente joven. Pero tienes que evitar estos medicamentos porque estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios, especialmente de la memoria. Pueden causar alucinaciones, retención urinaria, constipación, estreñimiento, que es un problema bien grave, bien problemático en la enfermedad de Parkinson. Ahora, otras opciones que ustedes tienen es cuando eso que discutí no funciona. Entonces, las otras opciones son las infusiones. Tenemos infusiones, son bien caros. Por lo menos aquí son bien caros. Hay una nueva que salió ahora, que fue aprobada aquí en los Estados Unidos el año pasado, que es una infusión subcutánea de levodopa, que no es levodopa, pero es parecido a levodopa, es foslevodopa. Y aparentemente bastante efectiva. Ahora mismo todavía no tengo ningún paciente con esto, pero estoy tratando de conseguir aprobación de los seguros en 3 pacientes a ver si empiezo con este tratamiento. Pero aparentemente, en base a los estudios, aumentan por lo menos te da cerca de 2 horas de tiempo tiempo prendido, comparando con la carbidopa levodopa regular. Que ustedes dirán 2 horas, eso es casi nada. Bueno, puede ser mucho para los pacientes del Parkinson, puede ser mucho. Entonces, hay otro más. Hay otro que se llama Duopa, aquí por lo menos en Estados Unidos Duopa, que yo no tengo. Eso hay que poner un tubo gástrico. Y es un problema porque la última paciente que tuve con eso tuvo una infección en el tubo y hubo que sacar el tubo ese. Por eso es que yo no lo utilizo, es un problema. Ahora mismo sí, voy a utilizar infusión de levodopa. Voy a utilizar este nuevo medicamento, que es subcutáneo. Es la infusión subcutánea de levodopa. ¿Okay? Ahora, hay otro tipo de medicamento que no es levodopa o foslevodopa. Es un agonista de la dopamina. Y recuerden que yo no soy fanático de los agonistas de la dopamina, pero este medicamento es bastante potente. Y es la apomorfina. Apomorfina es el segundo medicamento más potente que tenemos para tratar el Parkinson. Pero tiene los efectos secundarios de todos los agonistas dopaminérgicos. Y el efecto secundario más común es náuseas y vómitos. Especialmente durante el inicio del tratamiento, y por eso tienes que premedicar al paciente contra las náuseas antes de usar este medicamento, porque si no va a estar vomitando. Este medicamento también es un medicamento que se utiliza subcutáneo, o sea, es como un pequeño catéter que lo pones en la piel, y entonces subcutáneo, y libera apomorfina. ¿Okay? Es una infusión. Todas estas infusiones en la piel pueden causar lesiones en la piel. Y ese es uno de los problemas secundarios más comunes. Y ese es el problema de los dos. Cualquier infusión en la piel te puede causar eso. Lesiones en la piel que
que requieren que descontinúes el medicamento. Porque es doloroso y son infecciones. Ahora, yo no voy a hablar de los tratamientos de rescate. Tratamientos de rescate son medicamentos que utilizamos cuando tú de repente te sientes off. Son lo que llamamos off repentinos. Hay un levodopa que se inhala. Y aquí le llamamos Inbriha. Y también la apomorfina que discutí anteriormente, subQ, también se puede utilizar sublingual. Y esos dos medicamentos trabajan bastante rápido. Trabajan en 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Pero son bien caros. Ahora, vamos a hablar del tratamiento más efectivo. Este es el tratamiento más efectivo que existe para los síntomas motores de la enfermedad del Parkinson. Pero es una cirugía. Es una cirugía. Un neurocirujano tiene que hacer 2 boquetes, 2 hoyos en tu cráneo para poner 2 cables que lleguen hasta el área del cerebro que normalmente se estimula para disminuir los temblores y aumentar disminuir los síntomas motores que tiene. Estoy hablando de la estimulación cerebral profunda. Estimulación cerebral profunda, o lo que llamamos en inglés aquí por sus siglas. En inglés, el DBS. Lo más importante es la selección del paciente. Eso es lo más importante. Nosotros no hacemos este tipo de procedimiento en ningún paciente con demencia. Tú podrías tener problemas con la memoria leves, pero sin afectar la función. Y podría ser un candidato. Pero si tienes demencia, no vas a ser un candidato para esto. Porque tienes que tener una reserva cognitiva. Para poder tolerar la cirugía. Y pacientes que están dementes no pueden cooperar bien. Y entonces necesitamos estos pacientes que, especialmente en Parkinson, tienen que cooperar. Me tienen que decir cómo se sienten. Entonces el paciente demente no puede comunicarse bien en muchos de ellos. Y también cabe la posibilidad de que al tú hacer esta cirugía afecte tu cognición. Y por eso es importante que tener buena reserva cognitiva. ¿Okay? Tampoco no puedes tener depresión inestable. O sea, si tienes depresión tiene que estar bien controlada. Y ansiedad. Obviamente la ansiedad es un proceso normal, que todo el mundo tiene ansiedad. Pero cuando tienes cuando tienes una ansiedad severa, este tratamiento no es para ti tampoco. Tienes que estabilizarte y entonces poder pensar en esto. Antes de tú pensar en este tipo de tratamiento, de cirugía, necesitas pasar un examen neurocognitivo. Y eso es bien importante porque si no pasas ese examen, no vas a ser un candidato. Entonces también hay que hacerte lo que se llama una resonancia magnética antes para descartar algún problema que impida que el cirujano pueda poner esos cables en sus respectivos lugares. Siempre hay que evaluarse en un centro donde haya un equipo de trabajo especialista en esto. Tú no puedes ir solamente a un neurocirujano especialista en esta área sin tener a un buen neurólogo especialista en desórdenes de movimiento que te vea y que comparta su conocimiento como un equipo de trabajo. Porque si no, las cosas no van a funcionar bien. Recuerden que lo que dije, lo más importante en casos de cirugía, cuando estamos hablando de la estimulación cerebral profunda, es la selección del paciente. Eso es lo más importante. Y hay unos requisitos básicos que tienen que saber para tú pensar en esto. Requisitos básicos. Número 1. Tener el Parkinson por lo menos por 4 o 5 años. ¿Okay? Aquí por lo menos esperamos 4 años.
yo casi siempre me prefiero esperar por 5 años para estar seguro que lo que tú tengas es la enfermedad de Parkinson, porque las cosas cambian. A veces lo que tú piensas que es Parkinson los primeros 2 años, 3 años, 4 años, no es Parkinson, es otra enfermedad parecida al Parkinson, que son el parkinsonismo atípico, que son muchísimos, son como 5. Entonces tienes que responder a la levodopa. Tienes que mejorar por lo menos un 30% para poder ser un candidato. Normalmente, a menos que tengas muchos temblores, y a veces que lo hacemos cuando tienes muchos temblores, y está por debajo por lo menos un 25%, a veces lo hacemos, pero uno prefiere tener una mejoría, un número de 30% de mejoría en las pruebas de levodopa. Entonces, pasar la evaluación neurocognitiva, como dije anteriormente, y estar en un buen estado en general. No vas a hacer esta cirugía a un paciente que tiene fallo congestivo cardíaco, que le dio un infarto al corazón 3 meses o 2 meses atrás. Tiene que estar bien estable en otras áreas, ¿verdad? Si cumple todos estos criterios, entonces podría ser un candidato. En conclusión, si te gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal. Los veo pronto.